Bueno, yo soy la profesora Marcela Arayabatnú y les voy a hacer la clase de exámenes de laboratorio del curso Fundamentos de Enfermería 1 del Departamento de Promoción de la Salud de la Mujer y el Recién Nacido. Los exámenes más utilizados para evaluar el nivel de glicemia o glucosa en sangre son la glicemia, la hemoglobina glicosilada y el test de tolerancia a la glucosa. Y además vamos a revisar el dextro o glicemia del recién nacido porque ustedes lo van a ver muy frecuentemente en sus prácticas del recién nacido. ¿Qué evaluamos cuando evaluamos la glicemia en sangre? El siguiente sistema. Si nosotros consumimos alimentos ricos en glucosa, va a aumentar los niveles sanguíneos de esta. Entonces se va a estimular al páncreas para que secrete insulina y la insulina, ¿qué va a hacer? Que la glucosa entre a las células y a nivel hepático va a almacenar esta glucosa como glicógeno. Por el otro lado de la balanza, si nosotros tenemos hipoglicemia o estamos en ayunas, el páncreas va a secretar glucagón, el glucagón va a ir al hígado y va a liberar glucosa desde los almacenes de glicógeno y así se va a mantener estables los niveles de glucosa en sangre. Los pacientes que no secretan insulina o cuyo páncreas no tiene la capacidad de formar insulina son los que se conocen con una enfermedad que se llama diabetes mellitus tipo 1. ¿Cuál es el efecto de la insulina para provocar que la glucosa entre a las células del organismo? Si nosotros comemos un hidrato de carbono simple, muy refinado, como el azúcar, vamos a aumentar los niveles de glucosa en la sangre, graficado por las pelotitas en color rosado. Esta glucosa va a estimular al páncreas para secretar insulina, que son las pelotitas en color rojo. ¿Qué va a hacer la insulina? Desencadena una serie de mecanismos moleculares que van a hacer que el transportador de glucosa, que se llama GLUT4, que está al interior de todas las células del organismo, migre hacia la membrana celular de cada célula. Y al migrar a la membrana celular va a hacer que la glucosa que está en sangre entre dentro de las células y con esto va a bajar los niveles de glucosa en sangre. Existe un test que se llama OMA, que es un índice, ¿qué es lo que hace? Si nosotros medimos la glucosa que tenemos, la multiplicamos por la insulina que tenemos a esta misma hora del día y lo dividimos por 22.5 nos va a dar una relación. Y para decir que este valor está normal debe ser menor a 2.6. ¿Y qué es lo que mide el OMA? Justamente la capacidad del GLUT4 para provocar esta entrada de glucosa a las células. Y a esto cuando este mecanismo está alterado se llama de que la persona tiene una resistencia a la insulina, que no es diabetes aún, es un pre-estado antes de hacer diabetes, que se llama resistencia a la insulina. Las personas que dañan completamente este mecanismo desarrollan diabetes, pero ya no la tipo 1 que es por falta de insulina, sino que diabetes tipo 2 que es por resistencia a la insulina. Entonces, el examen de glicemia que nos permite, en el fondo, pesquisar a los pacientes que desarrollan diabetes mellitus, ya sea tipo 1 o tipo 2. En las embarazadas, por un programa de pesquisa de diabetes pregestacional o gestacional, se controla a todas las embarazadas durante el primer control de embarazo, un test de glicemia en ayuna. Si este está alterado, entra dentro de un protocolo de manejo o pesquisa de diabetes durante el embarazo. Y además a las embarazadas se les hace, ya entrando el tercer trimestre, un test de tolerancia a la glucosa que vamos a ver enseguida qué es. Antes de referirme a este test, les quería comentar que hay que tener una precaución en hacerlo algunas personas y son aquellas que han tenido cirugías gástricas, por ejemplo el bypass gástrico, porque al hacer el test de tolerancia a la glucosa pueden presentar un efecto dumping que se llama, que es un vaciamiento rápido desde el estómago del alimento al duodeno sin que éste haya sido totalmente digerido. Y esto ocasiona este efecto que se caracteriza por molestias gastrointestinales, entre ellas náuseas, diarrea, cólico, hipoglicemia, sudoración, mareos, malestar general, etc.
En la presente diapositiva ustedes tienen un resumen de los valores normales, tanto para la glucosa como para en ayuno, para la que se controla 2 horas después de tomada los 75 gramos de glucosa. Los valores de glucosa normal son los que están en color calipso. La glucosa normal es de 70 hasta 100 y la postprandial 2 horas después de la sobrecarga de glucosa tiene que ser menor a 140 miligramos por decilitro. Hablamos de prediabetes o resistencia a la insulina cuando la glicemia en ayuna es de 100 a 125 y la postprandial es de 140 a 199. Y ya hablamos de diabetes propiamente tal si la glucosa en ayuna es de 126 miligramos por decilitro o más y la glucosa 2 horas después de los 75 gramos de sobrecarga de glucosa es de más de 200 miligramos por decilitro. Otro examen que vamos a revisar es el de la hemoglobina glicosilada. ¿Qué es esto? Cuando nosotros tenemos niveles circulantes de glucosa altos por mucho tiempo, esta glucosa se va a unir a la hemoglobina y por eso se llama hemoglobina glicosilada. Ahora, como la hemoglobina está dentro de los glóbulos rojos y los eritrocitos viven 120 días, nosotros con este examen obtenemos el promedio de glicemia que hemos tenido durante los últimos 3 meses. Se realiza generalmente para ver qué tan controlada está una diabetes en un paciente diabético, pero en realidad nos lo podemos hacer cualquier persona para detectar alteraciones en el funcionamiento de los sistemas que tienen que regular la glucosa en sangre. Y ahí tienen los resultados normales. Para que esté normal, este tiene que ser inferior al 5,7%. Y por último, les quiero mostrar el dextro o glicemia del recién nacido, porque cuando ustedes vayan a las unidades de neonatología van a ver que se utiliza muy frecuentemente para detectar hipoglicemia en el recién nacido y el valor de referencia normal tiene que ser mayor a 45 miligramos por decilitro. A continuación vamos a revisar cuál es el sistema que estamos evaluando cuando nos hacemos un perfil lipídico. Probablemente esto ustedes lo van a ver cuando vean en fisiología todo lo que tiene que ver en relación a la absorción de las grasas. Pero en resumen, nosotros podemos decir que toda la grasa que comemos la consumimos ya sea en forma de triglicéridos, colesterol o fosfolípidos. Estos sufren un proceso de digestión que termina con la formación de grasa emulsionada en el duodeno por agitación y por acción de la bilis. Esta grasa emulsionada por acción de enzimas específicas para cada uno de los tipos de grasa forma las micelas, que esto no es más que la solubilización de las grasas en los líquidos corporales. Como micela es absorbida por los enterocitos, que son las células del intestino. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que medimos en el perfil lipídico? Las micelas que entraron al intestino van a pasar a formar unas lipoproteínas que se llaman kilomicrón, que se forman las células intestinales en el enterocito. Y esta es la forma en que las grasas circulan por la circulación sanguínea. En la medida que van circulando, enzimas de los tejidos les van a retirar los triglicéridos, fosfolípidos y el colesterol que necesiten para su propio funcionamiento y para regenerar tejido y se va a formar el kilomicrón remanente. Este va a ir al hepatocito, que es la célula hepática, y aquí se va a formar el VLDL, que a veces se informa en los perfiles lipídicos. Este VLDL va a circular y los tejidos le van a seguir retirando triglicéridos, entonces se va a formar en otra molécula que se llama IDL, la cual vuelve al hepatocito y el hepatocito de esta forma el colesterol LDL. Que esta molécula sí viene informada en el perfil lipídico y como ustedes saben es la gran responsable y factor de riesgo para todas las enfermedades cardiovasculares, infartos, accidentes cerebrales, etcétera, porque al depositarse en los tejidos forma las placas ateromatosas que tienen que ver con la génesis de estas enfermedades. Por otro lado,
la célula hepática y en el enterocito se forma otra molécula que es informada en el perfil lipídico, que son las moléculas de colesterol de alta densidad o HDL, que van a circular por la circulación sanguínea, van a madurar y se les llama antiaterogénica. Estas aumentan con el ejercicio y con las buenas dietas, dietas saludables, porque van a ayudar a remover de los tejidos las placas ateromatosas. Por lo tanto, contribuyen a la buena salud. Entonces, ¿cuáles son los valores de todas estas moléculas que vimos que tienen que ver con la digestión y absorción de las grasas? Los valores normales de colesterol en adultos van entre 150 y 200 miligramos por decilitro, es decir, bajo 200 sería un valor de colesterol normal. Y de triglicéridos deben ser menor a 150 miligramos por decilitro. Después vemos acá que el colesterol LDL debe ser menor a 100 miligramos por decilitro en los adultos sanos y menor a 70 en las personas con antecedentes cardiovasculares como infartos al miocardio. Y las HDL en hombres deben ser mayor a 40 miligramos por decilitro y en las mujeres mayor a 50 miligramos por decilitro. No es el objetivo de esta clase, pero ahí tienen algunos valores que se han dado para las embarazadas. En las embarazadas aumentan todas estas moléculas, sobre todo en la segunda mitad del embarazo, y no hay establecidos valores que se puedan ser considerados normales. Pero ahí en la diapositiva ustedes tienen puntos de corte que algunos trabajos han señalado que podrían ser aceptables para las embarazadas durante el tercer trimestre. Para finalizar la presente cápsula de la clase de exámenes de laboratorio, me voy a referir a los exámenes para detectar dos enfermedades. Uno, el virus de la inmunodeficiencia humana y otro, el VLDR, que es un test para detectar la enfermedad venérea de la sífilis. El primero, dada la campaña gubernamental de que más personas nos hagamos el test del VIH, dada la tendencia al aumento de esta patología en el país, y el otro porque es un examen muy importante para evitar complicaciones en la embarazada y en el recién nacido y que se le hace a todas las embarazadas del país. El VIH corresponde a la familia, es un lentivirus que corresponde a la familia de los Retroviridae. Y todos sabemos que su mecanismo fisiopatológico es infectar los linfocitos CD4, lo que provoca un trastorno inmunológico, que si no es tratado con inmunosupresores, lleva al desarrollo de SIDA y a la muerte de la persona que lo padece. El test que se utiliza para detectarlo es un test de ELISA, que es un test que detecta anticuerpos, que como detecta anticuerpos es un test que da muchos falsos positivos, es decir, un porcentaje importante de pacientes que salen positivos para el test de ELISA, pero que no necesariamente esta positividad significa que sean VIH positivos. Por esta razón, cuando un paciente tiene un resultado cero positivo, una muestra de sangre es enviada al Instituto de Salud Pública de Chile y ellos realizan un test que es un Western blot, que en el fondo es confirmatorio del virus. Que el examen sea VIH positivo significa que es cero positivo y que la persona tiene el virus en sus linfocitos CD4 del organismo. Y si es negativo, se interpreta como cero negativo y significa que la persona no está infectada por este lentivirus. Todos los pacientes que son sometidos al test de ELISA para ver si son seropositivos para el VIH, se sigue un protocolo de atención que ustedes van a revisar con más detalle en cursos más avanzados de la carrera. Pero hay algunos aspectos que me gustaría mencionarles por si se les indica en alguna oportunidad tomar en un servicio muestra de sangre para este test. Ustedes tienen que tener en cuenta que el examen no se etiqueta con los nombres del paciente, sino que se etiqueta de la siguiente manera. Se usan las iniciales del nombre y de los dos apellidos, seguido de la fecha de nacimiento, y se colocan los 4 últimos dígitos del RUT seguido del dígito verificador.
tenemos muchos inmigrantes en el país, muchos de ellos no tienen RUT, entonces para suplir los 4 últimos dígitos del RUT, si ellos no tienen el RUT, se le colocan las letras A, B, C, guión D, como aparece en el ejemplo en el punto 4 de la diapositiva. Tener en cuenta que para tomar un examen ELISA para VIH, siempre los menores de edad deben ir acompañados de un tutor y al paciente que se le va a tomar el examen debe firmar un consentimiento informado. Y además, la persona que toma y entrega el resultado del VIH debe ser capacitada porque esto se hace mediante la técnica de consejería. Y finalmente ahí tienen un ejemplo de cómo se etiqueta un examen. Por ejemplo, ya supónganse que la paciente se llama Marcela González Candia, entonces el tubito se etiqueta como MGC, después la fecha de nacimiento, 29 de agosto del año 90 y después están los 4 últimos dígitos del RUT. A tener en cuenta por si se les indica a ustedes tomar el examen detrás de ustedes, como si no han sido capacitadas para hacerlo, tiene que haber una profesional, matrona, responsable que sí esté capacitada para tomar y entregar el examen el resultado del test de Lisa. Como les adelantaba anteriormente, el BLDR es un importante examen que se utiliza para detectar la sífilis. También mide anticuerpos que el organismo genera cuando está en contacto con la bacteria que provoca esta enfermedad, que es el treponema pálido. Un resultado negativo se informa como no reactivo y significa que no se han confirmado anticuerpos contra la sífilis. Un resultado positivo se informa como reactivo y puede indicar que se padece de sífilis, pero al igual que como pasa con el VIH, se necesita una prueba confirmatoria del virus. ¿Ya? Y esto generalmente se hace a través de un Western blot o otras pruebas treponémicas como la FTA-ABS. Muchas gracias por su atención en esta segunda cápsula de la clase de exámenes de laboratorio y me gustaría solo reiterar de que si existen dudas o quisieran comentar algo, me envíen un correo o abrimos un foro para comentar la clase. Muchas gracias.